Tengo la esperanza de que mi hijo duerma bien esta noche o pase un buen día y no se enfade. Sueño con sus abrazos, sus besos insonoros y con esa mirada que lo dice todo. Trabajo duro cada día para que no le falte de nada, ni hoy ni mañana, pensando en lo que es bueno para él, por encima de lo que lo es para mí. Hago lo que puedo para que el mundo evolucione sin esperar a que cambie, ya que sé que lo va a hacer. Imagino que el personal técnico en integración social es muy importante para vosotros, ¿no? Pues yo te agradezco mucho que hablemos de ello, porque los técnicos en integración social son una pieza fundamental. Y yo necesito que esa figura, mi compañera, porque por el tema de las circunstancias que tenemos de los protocolos, está en casa, pero físicamente estaría aquí conmigo, porque el aula específica sin un técnico en integración social no funciona. Ya. Un tutor no puede estar solo, o una tutora con 5 alumnos que requieren atención individualizada, porque no puede ser. Ya. Y ellos son fundamentales a la hora de hacer sesiones de integración, y necesitamos que esa figura se termine de perfilar y que se valore, porque en nuestro equipo de orientación y apoyo, por ejemplo, los técnicos de integración social hacen cosas increíbles, pero porque le damos el valor que tienen. Y concretamente dentro del aula específica, si ella no está, o otra persona representando esa figura no está, yo no podría hacer mi trabajo. Ya, lo entiendo, Pilar. Oye, queda la duda de si esto es un minicentro dentro del centro, o realmente aquí establecemos unas relaciones con el resto de los que estamos en este colegio y cómo son ese tipo de relaciones. Quiero decir algo que represente a mucha gente que está en las aulas específicas. Es, creo yo, poco profesional o incluso triste que dependa del centro en el que estés, porque yo pienso que cada vez son menos los centros en los que las aulas específicas son una isla. Pero me consta que todavía hay aulas específicas que incluso físicamente están en edificios aparte, y el aula específica no puede estar en un sitio que no se justifique el porqué. Porque si tú justificas por la necesidad de tu alumnado la ubicación del aula, vale. Pero el aula específica no es una isla. El aula específica es un centro de recursos de atención a la diversidad, donde hay una metodología, un material y unas cosas muy específicas. Pero la puerta no está abierta para que nosotros salgamos a ratos. Ya. También tienen que entrar. Claro. Y hay grandes PTs que llevan años haciendo actividades de integración a la inversa. Y los equipos directivos tienen que facilitarnos el que el aula específica nunca sea una isla dentro de un centro, porque esa sí es responsabilidad, creo yo, moral y profesional de un equipo directivo. Ahora, Paco, si yo te hablo de mi centro, del Rafael Fernández Mayorala, yo en el Rafael Fernández Mayorala no me siento una isla, yo en el Colegio de la Sarquía tampoco me sentía una isla. Y aquí en el Mayorala, cuando un alumno del aula específica presenta una necesidad a nivel conductual, yo miro a la derecha y está mi director. Yo miro al otro lado y está mi jefa de estudio. Y aquí tenemos todos muy claro que los niños de la aula específica son del centro, no de la tutora del aula específica, son del centro. Y no tener formación muy concreta en atención a la diversidad no justifica que no se atienda a ese niño o a esa niña, porque esto no es aparte. Estamos aquí con Isabel Carretero, que es la jefe de estudios de este colegio, una cordobesa afincada aquí en Marbella. Isabel, bienvenida a este programa. Gracias, Paco. Es mi primera vez, ya lo no sabes. te preocupes, que seguro que te va a salir muy bien. Muy bien. Oye, ¿qué es en realidad un aula específica? Pues mira, Paco, un aula específica es como ya sabéis, existen 3 modalidades, ¿no? La modalidad A, modalidad B y la C. En el aula específica están los alumnos que pertenecen a la modalidad C, Ajá. que no pueden seguir el currículum ordinario,
Y entonces dentro de esta clase se adapta el currículo y se atiende a las necesidades que tienen los alumnos. Ajá. Oye, pero ¿es un aula cerrada? ¿Es una especie de minicentro dentro del centro o Para es nada, otra cosa? para nada. Totalmente lo contrario. Es una aula abierta como todas las clases del colegio, infantil, primaria, y el aula específica también es una aula abierta. Aquí se comparten espacios, compartimos los recreos, aula matinal, comedor. Esta zona que estáis viendo aquí también se comparte con el resto de alumnos y los alumnos del aula específica también. Ajá. Y las actividades que se programan en el centro están dirigidas a todos los alumnos sin excluir a ninguno. Ajá, eso es bueno que lo dejemos muy claro, que no es un minicentro dentro del centro. Para nada, para nada. Perfectamente. Está abierto a todas, a la comunidad educativa, a la familia, al resto de alumnos, a los profesores, a todo el mundo. Muy bien. Una cosilla, Paco, que se me ha olvidado. Venga. El aula específica, ese nombre que es un poquillo así feo, ¿no? Formal y frío. Bueno, Pues la es seño... lo que me he encontrado yo en los Sí, papeles. sí, la aula específica, sí. Pues aquí se le cambió el nombre. La tutora Pili lleva con nosotros ya 4 años y la primera propuesta que le hizo al claustro fue cambiarle el nombre al aula. Ajá. Cada clase presentó una propuesta de nombre y finalmente se eligió Sonrisas de Colores. Mira, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Que invita, ¿no? Qué bonito. Y a además compartir, a entrar, que es llevas simpático. razón. Eso de aula específica a un Sí. lado, sonrisas. Sonrisas de colores. Sonrisas de colores. Sonrisas de Perfecto. Oye, ¿qué objetivos exactamente los que pretende cumplirse a través de este aula de sonrisas de colores? Pues que los alumnos adquieran el máximo desarrollo posible de sus capacidades, atendiendo a una educación específica, personalizada, Ya. que dentro de una clase ordinaria pues no sería posible, adaptando siempre pues sus necesidades a los recursos que tiene el centro y los recursos a las características de estos alumnos. Ya. Oye, la duda que hay en la calle es de si estos chavales podrán avanzar igual que en los centros de educación especial cuando están en un centro ordinario, porque la gente dice, bueno, cuenta con los mismos recursos, no cuenta con los mismos recursos. En igualdad de condiciones, por supuesto, que avanzaría tanto Claro, aquí como en el claro. otro sitio, pues igual. No sé si habéis visitado alguna vez un centro especial. Hay centros especiales que tienen piscinas cubiertas, animales, caballos, Lo he de visto. todo. He estado Entonces, ojeando todo obviamente los recursos no son los mismos, no son los mismos recursos, ni materiales, ni personales, ni de espacio. Cuando un alumno, porque dentro del alumnado con necesidades educativas especiales hay un abanico muy amplio de características diferentes, cuando este alumnado necesita una atención educativa y sanitaria no, bueno, asistencial podemos Sí, decir, ¿no? sí, Muy específica, no pueden ser atendidos en estos centros porque no tenemos para atender a un niño que necesite oxígeno, Ya. que tenga un botón gástrico, Ya. entonces se necesitan Ya. pues enfermeros, médicos y aquí no tenemos los recursos. Claro. Entonces habría que seguir diferenciando, ¿no, Isabel? Hoy por hoy sí, vamos en el camino, vamos en el camino bien, adecuado, porque estamos integrando. Ya. Integrando a este tipo de alumnado dentro de aulas ordinarias y compartiendo espacios, actividades comunes, actividades curriculares con el resto de alumnos del centro. Pero no se puede atender por igual dependiendo Sí, te he entendido perfectamente. de las necesidades. Eso. De todas maneras, yo me he encontrado que la ONU habla de segregación por razones de discapacidad en nuestros centros escolares. ¿Eso es verdad o no es verdad? ¿Hay realmente No. segregación por este tipo de razones aquí en la escuela española? Porque nos lo Bueno, repiten ellos muchas veces. sí, hablan de segregación porque existen centros especiales, entonces ellos abogan porque la educación sea toda dentro de centros ordinarios, se haga Ajá. dentro de centros. Entonces, mientras existan centros especiales, hablan de segregación. Ellos lo que quieren es, Claro. digamos, transferir los recursos materiales y los recursos personales que existen en estos centros especiales, transferirlos a los centros ordinarios. Ajá. Entonces sí hablaríamos de una inclusión plena. Ya, ya. Por eso se habla de segregación en los centros
españoles. Claro. Isabel, ¿qué es en realidad la inclusión? Porque esto se nos llena la boca de inclusión. Esto no es una utopía, no es... Bueno, hoy por hoy hace años sí se podía considerar como una utopía, pero como le he comentado antes, Paco, vamos hacia la inclusión. Todavía queda mucho recorrido, es un objetivo a conseguir a muy largo plazo, a grande escala, y nada, incluir, como el nombre indica, es inclusión, es incluir a alumnos con distintas capacidades, diferentes capacidades, dentro de un aula ordinaria. Atender, garantizar el derecho a la educación de este tipo de alumnos. Ajá. O sea, que las personas que vivan por esta zona, que se ven en los parques, que comparten espacios, puedan compartir también centro educativo. Esa es un poco la idea. Aquí los alumnos que tenemos en el aula específica comparten, como ya he dicho, espacios y actividades. Ajá. Y los niños, el resto de alumnado, están perfectamente concienciados y respetan y... Claro, que eso es lo bueno del asunto, ¿no? Porque nos enriquecemos unos de otros, nos enriquecemos. Exactamente. Que conste que yo eso lo he notado. Yo he estado, cuando estoy al lado de algún chaval, hice un programa una vez con una especie de campeones, con chavales que tenían síndrome de Down, y la verdad que tenerlos cerca hacían brotar en mí una serie de sentimientos que no brotaban en algún otro momento, no sé. Así es. Era algo que ellos me aportaban directamente, ¿no? Sí. Nosotros hace poco celebramos la Semana de la Diversidad Funcional y se hicieron en las aulas talleres de sensibilización, y los resultados de estos talleres en las clases donde hay niños con necesidades educativas especiales, pues fueron bastante satisfactorios. El nivel de empatía, de tolerancia de estos niños con el resto de alumnos. Exactamente. Oye, un aula acostumbrada a convivir con chicos de distintas capacidades, de distintas habilidades, ¿no desarrollaría, por lo que tú me dices, pues más solidaridad, más empatía? ¿No podría ser como un poco el germen de un modelo social más humano del que tenemos? Por supuesto, claramente sí, y lo estamos viendo, lo estamos comprobando. Como ya te he comentado, con los talleres estos vimos en los resultados en porcentaje del nivel de empatía que en las clases donde trabajan estos niños, donde están integrados, donde comparten más tiempo con ellos, el nivel de tolerancia es mucho mayor que en el resto. A pesar de eso, todos los niños del colegio, toda la comunidad educativa está muy concienciada. Es un trabajo, ya le he dicho, a largo plazo, de los profesores también con respecto al resto de alumnado, pero que se consigue, y el día a día, y el compartir, el vivir experiencias diferentes, pues vamos en el camino de... Y empatía, la empatía, pues la capacidad más importante quizás que el ser humano pueda desarrollar. Y aquí hay mucha. Desde luego. Mucha. Desde luego. Oye, Isabel, prueba superada. Bueno. Sin ningún problema. Sí. Prueba superada sin ningún problema. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo al programa. Gracias a vosotros, Isabel. Paco. El profesorado que tenemos en general, ¿tú crees que le falta preparación en este tipo de temas? ¿O tenemos todos preparación suficiente como para al menos entender la necesidad de apoyo que hay en todo momento? El profesorado, yo creo que nunca deja de formarse. Yo creo que muchos profesores somos muy exigentes con nuestra formación. Creo que entendemos desde muy pronto que la formación es una cosa que nunca se termina de completar. El trastorno del espectro autista, que es una de las cosas en las que se dice que necesitamos más formación, no dejan de lanzar ofertas formativas en los centros del profesorado para cubrirlo, pero necesitamos las personas que nos dedicamos a trabajar en la aula específica que nos visiten y que nos pregunten. Oye, que es verdad, Paco, que todos los años nos preguntan el centro de profesorado, ¿qué queréis formación? Pero es que en la aula específica es tan concreto que necesitamos que cuando vayan a decirnos a los profesionales que trabajamos aquí si vamos a continuar en nuestros puestos o no en función de la formación que tenemos, que públicamente, que los estamentos públicos
nos den la oportunidad de contar con esa formación. Es decir, si yo para estar en el aula específica tengo que tener 90 horas en formación relacionada con lo que yo estoy trabajando aquí, creo que eso los centros del profesorado deberían de tenerlo, cristalino. Sí, que ofrecerlo de hecho, siempre, ¿no? Actualmente estoy haciendo una formación en el centro del profesorado de aquí de Marbella Coín bastante ajustada, aunque no dice en el título aula específica, pero sí dice inteligencia emocional en el alumnado con trastorno del espectro autista, que es que ya parece que eso ya va llegando, pero hay gente en los centros de profesorado que dinamiza ese tipo de formación, Pepe Arjona en Antequera, Daniel Molina aquí en Marbella Coín, Ana Blanco, son gente muy extraordinaria, generando cambio social a la que yo recurro para pedirle lo que yo necesito. Claro. Y le digo, Pepe, ayúdame, a lo mejor está en Antequera, le digo, Pepe, perdóname la indiscreción, soy Pilar, te llamo de la aula específica en Marbella y necesito una formación para la aula específica en esto. Y él me dice, pues mira, Pili, no tenemos en esto, pero ¿sabes qué puedes hacer? Un grupo de trabajo, no sé qué, y así. Eso creo que es importante. Oye, Pilar, ¿y en la sociedad donde nos insertamos encontramos todavía muchas barreras mentales para poder entender bien lo que estos chavales necesitan? Hay mucha dificultad a la hora de establecer relaciones. Nos consideramos de verdad, como decimos, que todos somos iguales, sin importar la raza, el sexo, la religión o la discapacidad o la diversidad que cada uno presentamos. ¿Crees que la sociedad realmente estamos haciendo bien esta integración o nos falta mucho que aprender? Yo creo que la sociedad... Más que integración, ya me has dicho que inclusión, aunque todavía es un camino, queremos mirar ahí, ¿no? Queremos mirar ahí. Yo creo que más que nos falte es como que nos regodeamos, Paco, como que vamos tan despacio porque como en cuestión de pocos años se ha empezado a hablar de diversidad familiar, cómo se ha empezado a hablar de atender a la diversidad como un modelo de convivencia en igualdad de condiciones, cómo nosotros en el colegio le empezamos a decir a los niños atender a la diversidad, ser diversos, y usamos mucho en nuestras redes sociales el hashtag Somos Diversos, porque es que entendamos que independientemente de la evolución de la sociedad, nosotros tenemos que tener un modelo de convivencia en igualdad de condiciones, y me da igual que tengamos una diversidad familiar, me da igual que tengamos una diversidad funcional, me da igual que sea un carácter compensatorio. Es que al final atender a la diversidad es un buen ejercicio de convivencia, y socialmente las cosas van muy rápido, van muy rápido, y nos quejamos mucho. Tenemos que estar como más apasionados por el cambio. Hay mucha gente que está muy apasionada por el cambio. Dentro de las propias personas que nos dedicamos a dar la atención a la diversidad, me dicen, Pili, es que lo que tú propones es demasiado inclusivo o demasiado es que eres, se va a lo que tú dices, se va a la utopía. Y yo digo, pero vamos a empezar. Sí, no, sí, yo la utopía me parece absolutamente necesaria. La utopía siempre ha sido un intento de llegar un poquito más allá, que es necesario que lo mantengamos, ¿no? ¿Qué piensas sobre la situación que se está planteando en la nueva ley? Porque la nueva ley habla, bueno, y la ONU dice que estamos segregando a este tipo de alumnos en el sistema ordinario. La nueva ley habla de que en 10 años no sean necesarios los centros especiales, pero yo me encuentro mucha contestación también en la calle en esta dirección, diciendo que bueno, que los chavales que puedan integrarse en el sistema ordinario se integren, y los que necesitan una escuela especial que sigan manteniendo esa escuela especial. No sé cómo lo veis vosotros. Aquí yo te voy a dar una opinión que va a generar mucha controversia, y que yo sé que cualquier cosa que se diga con respecto a este tema seguramente voy a ofender a las personas a las que piensan diferente a mí, porque en estas situaciones hay que tener un hijo o una hija o un familiar en esas circunstancias para poder hablar con cierta propiedad. Claro. Entonces yo te voy a hablar como Pilar, como maestra de PT y como apasionada de la atención a la diversidad, y yo le voy a pedir disculpas a las personas que se sientan ofendidas por mi opinión de antemano. Yo creo que
un niño o una niña tiene que estar en su barrio o en su pueblo o en su zona. Y yo pienso que se tiene que dotar a los sitios de recursos. Y pienso que cuando un niño tiene que estar en un centro específico, y lo dice la normativa, tiene que haber unas necesidades de recursos muy especiales. Y si la salud de un niño no podemos ponerla, desde mi punto de vista, en una balanza, la salud es prioridad. Pero si queremos tener un niño con una necesidad importante a nivel de salud en una zona donde vive y no tener que desplazarlo a un centro específico, habrá que preparar las cosas, claro. Habrá que prepararlas. Claro. Como profesional de PT, me encantaría atender a todos los niños que viven en la zona, me encantaría disponer de los recursos y me encantaría tener un equipo de orientación y apoyo donde me permitiera hacerlo. Y que los cambios son difíciles. No me gusta posicionarme en ninguna postura política porque pienso que la educación tiene que estar alejada de los intereses políticos. Yo vengo a hacer mi trabajo y no me voy a posicionar en una postura política. Yo me voy a posicionar, quiero estar al lado de la diversidad y quiero que me den recursos para atender a la diversidad y quiero que la salud de los niños no sea la excusa y quiero que las cosas vayan a mejor, que tenemos que avanzar en educación, que tenemos que seguir avanzando. Por supuesto, y además que es así, ¿no? Pero vaya, te he entendido perfectamente. Tú lo que quieres es que se produzca realmente, que todos los chavales que vivan por aquí, que están juntos, que se ven en las calles, en los parques y tal, puedan tener acceso al mismo centro escolar. Garantizando siempre y cuando ese centro cuente con los medios que vosotros necesitáis para poder hacer vuestro trabajo en condiciones. Garantizando una educación de calidad, garantizando su seguridad y garantizando que las cosas se hagan como se tienen que hacer y que esos padres al final se desplazan con su hijo a los centros específicos porque lo que saben es que allí se le va a dar lo mejor. Claro. Allí se le va a dar lo mejor. Entonces yo ahí sí empatizo con esa familia. Pero hay que ir luchando hacia que los espacios sean cada vez más accesibles y a que estén más preparados. No a que tengamos que ir a un sitio concreto porque allí es donde está el recurso. Pero es que yo creo que eso nos haría avanzar hacia una sociedad más humana, que todos íbamos a salir ganando de esta situación, porque la tendencia que llevamos ahora, esa tendencia tan individualista, no creo que el ser humano es un ser social por naturaleza y lo necesitamos. Pero tampoco se puede atender a un niño con necesidad educativa especial importante en un centro ordinario por el hecho de decir, estamos integrando, estamos haciendo inclusión y que luego ese niño no esté bien atendido. Hay experimentos ninguno. Ahí es donde yo voy con la familia. Claro. Yo voy con la familia. Claro. Porque no hay otro sitio donde nosotros, en eso no podemos, se puede dudar. Que sería lo ideal siempre y cuando contemos con los medios necesarios para que ese trabajo tenga todas las garantías posibles. Sí, que empiecen por ahí, que empiecen a dotar, que empiecen a escucharnos, que empiecen a decirnos cómo vamos a plantear que desaparezca un centro específico si todavía en la aula específica no se comparte horario con el resto de profesorado. Porque yo trabajo currículum de infantil y de primaria, Paco. ¿Dónde están los maestros de educación física que en horario no tienen una carga aquí? ¿Dónde están? ¿Eso tiene que ser un favor que me hace mi director al aula o eso puede estar ya recogido en la normativa? Porque hay diseño curricular, yo no soy especialista en educación física. Claro. Entonces, se puede ir haciendo un montón de cosas y yo no tengo miedo a los cambios, solo necesito que me lo expliquen y que me lo hagan sentir. Perfecto, Pilar. Creo que te iba a pedir que hicieras un mensaje final y me parece que acabas de hacerlo. ¿Hay alguna otra cosa que te gustaría decir a propósito de este trabajo? Bueno, pues sí, que muchas gracias por visibilizar las aulas específicas, que no me olvido de los alumnos y alumnas con enfermedades raras, que no me olvido de las personas con trastornos mentales, que hay unas consecuencias bastante grandes a nivel mental de la situación de pandemia que hemos vivido, que creo que son tiempos de entender a las personas que atendemos a la diversidad como grandes grupos y que las familias este año han tenido que estar muy lejos de los centros
por el tema de los protocolos, que lo hemos tenido que atender muchas veces online, que nos hemos puesto las pilas en muchas cosas, pero que tenemos que seguir adelante, beneficiarnos de todo lo que viene con lo digital, estar con las personas más vulnerables en esta situación y llegar a todos los niños con todos los medios que se pueda, Paco, con todos los medios que se pueda, no dejar a nadie sin su derecho a la educación. Por supuesto, por supuesto. Pues ya solo me queda darte las gracias por el trabajo que estás llevando a cabo, de verdad. Darte las gracias por la necesidad que tenemos de gente como vosotros, que nos ayude a enfrentarnos de verdad al problema que presenta la gente que más nos necesita, las personas más vulnerables. Gracias, Paco, de verdad. Una vez me preguntaron en una de las convocatorias de puesto específico que cosas personales, me preguntaron cuando me presenté a aula hospitalaria, cómo afrontaría yo situaciones de pérdida, situaciones difíciles en estos contextos, ¿no? Y yo me gustaría terminar con eso. A mí me gustaría terminar diciendo que la aula específica somos los que tenemos los pies bastante en el suelo, que somos muy conscientes de lo vulnerable que somos y de la línea tan delgadita que hay en la vida, y que por eso tenemos el carácter que tenemos muchos de los que estamos en la aula específica. Porque no es que el niño no avance en el currículum porque yo lo esté haciendo mal o porque el sistema no me permita, porque no, es porque el niño me recuerda a mí verdaderamente todos los días lo que es importante. Y ese no es, me pagan por hacerlo. O sea, los que trabajamos en la aula específica, en la aula hospitalaria, no somos grandes, ay, que son muy buenos, que no, que nos pagan. Es que nosotros somos los que damos gracias después de que nos recuerden cuando salimos a las 2 la suerte que tenemos de hacer este trabajo y de comprender lo que verdaderamente es importante. Y esa es mi suerte. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos haberos ofrecido suficientes argumentos para que podáis configurar vuestra propia opinión. Con este programa ponemos fin al curso 2020-2021. Ha sido un placer haberos acompañado durante estos programas. Esperemos que la vacunación siga su ritmo y que podáis tener un verano lo más normalizado posible. Ya solo me queda enviaros un fuerte abrazo.